La vacunación en otros centros de salud de la provincia. Prieto, coméntenos. Sí, la idea de la provincia se viene preparando, ¿no?, en virtud de la llegada de las dosis de vacuna. Por supuesto, hemos tenido una capacidad operativa que ha duplicado el número de dosis diarias y en este momento, tratando de llegar a lo que es el territorio y tratando de hacer un rastrillaje de todo lo que son las comorbilidades, tenemos la factibilidad de que nuestros centros de salud tienen todo lo que sea la población adscripta. Y esa población adscripta, quien conoce es el territorio. Entonces, lo fundamental es que los centros de salud, que aquí me acompaña el director regional de salud, se activen para este tipo de vacunas, fundamentalmente aquellas que tengan la característica de puerta heladera en lo que hace la temperatura de 12 a 8 grados. De esta forma va a tener una accesibilidad diferente. Hay personas que no han tenido conectividad para hacerlo, que no han tenido la capacidad de alguien que los pueda inscribir, tal como se trabajó con otras organizaciones en el rastrillaje de lo que fue los más 60, hoy vamos a trabajar directamente desde los centros sanitarios con una turnera que se va a otorgar desde el nivel central en virtud de la población adscripta que no haya sido vacunada con comorbilidades menores a los 59 años. Jorge, de cara a lo que va a ser el fin de semana con la celebración del Día del Padre, el fin de semana largo, ¿cuál es la recomendación? ¿Están habilitadas solo las reuniones familiares? ¿Se pueden hacer con restricciones? Nosotros tenemos un decreto vigente que ha habilitado algunas flexibilizaciones a las cuales creo que tenemos que remarcar la importancia del cuidado, ¿no? Estas cosas las tenemos que respetar y tenemos que ser solidarios con el otro. Muchas veces las medidas que se toman, que no son agradables, que por ahí son odiosas, dependen del comportamiento de alguien que nada tiene que ver con lo que se está quitando. Por ejemplo, el acceso a los shopping, el acceso a algunos paseos comerciales. Y eso tiene que ver con lo que hace a la pandemia en sí, con el número de casos que estamos teniendo, y no tiene que ver con el lugar en sí. Lo que sí recomendamos es que las reuniones sociales están prohibidas, únicamente las reuniones para el Día del Padre, y no nos olvidemos que el Día del Padre del año pasado fue el primer ascenso en lo que hace el pico de la pandemia. Creo que tenemos que remarcarlo. Cada acontecimiento que ha dado un feriado largo, que ha otorgado algunos días para festejos, el día del amigo, lo que fueron las fiestas navideñas, siempre han tenido un incremento de casos que posteriormente han descendido. Todos sabemos que el virus se transmite a través de lo que son las personas. Más nos movilizamos, más transmisibilidad vamos a tener, más con esta variante que es sumamente contagiosa. Sí, ¿Qué decimos para este Día del Padre? Que sea la mesa más cuidada, que respetemos las distancias, que solamente nos reunamos los que son convivientes, y están permitidas las reuniones en espacios públicos de hasta 10 personas. Jorge, llegan más vacunas, se habilitan más centros de vacunación. Hay algunos que están acomodando como la redonda. ¿Cuáles van a ser? Los votos, hay una lista ya. Bueno, acá tenemos una lista que me gustaría que después el doctor Rosselli, que es el que tiene a cargo la atención primaria de la salud, entre otras cosas, explique cuáles son los centros que han sido elegidos para esta vacunación. Fundamentalmente tiene que ver con la vulnerabilidad, con la casuística de los casos, centros que pueden tener esa capacidad operativa. Y por otro lado, otra de las instancias es, en virtud de la llegada del número de dosis, la redonda se está acondicionando, va a ser otro de los centros vacunales que va a tener un volumen de hasta 20 puestos en forma simultánea, y la idea es alcanzar lo antes posible, a nivel de la vacuna, el mayor número de santafesinos vacunados para poder hacer frente a la pandemia. Doctor, ¿cuál es la clave para la presencialidad? ¿Hay chances de que la semana que viene puedan volver los alumnos en el interior de la provincia, en las ciudades un poquito más grandes, Santa Fe, Rosario? ¿Cuál es la situación hasta ahora? Mira, esto tiene que ver con varios factores, ¿no? Primero tiene que ver con la adaptación que tenemos entre un equilibrio de las normativas nacionales con las normativas provinciales, tiene que ver con el día a día de lo que hace a la curva epidemiológica y al número de casos. Por otro lado, también tiene que ver con que las restricciones tienen que ser limitadas, digamos, no podemos tener algo que sea de por vida. Y esto se está analizando tanto con la parte de educación, con la parte de salud, con el gobierno y con los ministerios y también con los gremios para devolver la presencialidad en virtud de lo que se ha establecido hoy. Hasta ahora la presencialidad en niveles iniciales y en primaria en aquellas localidades, que tenemos más de 355 localidades a lo largo de toda la provincia, y algo a tener en cuenta que por ahí son parajes, que se ha tomado el acúmulo de 10 casos en los últimos 14 días como para poder devolver esa presencialidad en lo que hacen estas pequeñas localidades que la situación epidemiológica así lo permite. En los últimos días se conoció la noticia que personas del norte de la provincia pasan a Chaco a vacunarse. ¿Han podido hablar con las autoridades de la provincia vecina?
No, eso ha ocurrido en varios lugares, ¿no? Como es el límite con Uruguay, como es el límite con Brasil, pero esto, o sea, es imposible realizar y poder determinar. Lo que nosotros sí establecemos es que queremos que todas las personas que tengan que recibir en lo que hace el plan de vacunación federal se encuentren vacunadas. Jorge, ¿qué pasa con las embarazadas y la vacunación? Bueno, mira, con el tema de las embarazadas, en la primera recomendación teníamos en cuenta lo que eran las comorbilidades, es decir, que si los factores de riesgo superaban a lo que era la condición particular de los gestantes, se indicaba la vacuna y tenía una prescripción médica. Hoy, el organismo que tiene el control de enfermedades prevenibles está terminando de elaborar un escrito y la indicación va a ser hasta el momento de los tetra, que va a indicar cuándo se vacuna, en qué trimestre y con qué vacuna. Por supuesto que todas las vacunas que se están utilizando en el territorio provincial y en la Argentina tienen una seguridad y esto va a tener que ver con la indicación. Si algún obstetra indica una vacuna que sea diferente a la que se está aplicando, se le va a indicar a la persona, porque esto es voluntario, que en el momento se dispone de una determinada vacuna y que si tiene que esperar en el caso de que ingrese la vacuna que tenga indicada. Doctor Rosselli, ¿qué se pueden conocer de los centros de vacunación, de los centros de salud de vacunación que va a tener aquí la ciudad de Santa Fe? Bueno, buenos días. Bueno, en esta etapa que estamos en la vacunación, queremos que la vacuna llegue al territorio lo más cercano a la gente. En este sentido, los centros de salud van a cumplir un rol fundamental. Vamos a iniciar ellos, los centros de salud, su principal actividad es la vacunación, lo han hecho siempre, tienen mucha experiencia, gente con mucha formación y capacitación para hacerlo. Y vamos a comenzar con 11 centros de salud en la ciudad de Santa Fe, pero con la idea de ir incrementando progresivamente el número hasta que los 50 centros de salud de la ciudad puedan vacunar contra el COVID. ¿Esto a partir de cuándo y de qué manera la gente puede acceder a esta vacunación en el lugar? ¿Se tiene que inscribir? Vamos a comenzar a partir del día miércoles y la gente va a acceder como se accede a cualquier centro de vacunación, es a través de la turnera. Y bueno, y estamos, ya te digo, habilitando en estos momentos 11 centros que lo hemos distribuido, elegido los centros estratégicos, digamos, para que toda la ciudad, abarque toda la ciudad, desde Centenario, Altos del Valle, Juventud Unida del Norte, Pompeya, Yapeyú, Alto Verde, Evita, Chalé, Barranquitas, Villa Hipódromo, no sé si seguramente me voy a olvidar alguno, pero bueno, como decía, para nosotros es un hecho muy importante. Doctor, ¿cuánto va a ampliar, qué volumen va a aumentar estos 10 centros que se van a abrir la próxima semana? Bueno, lo vamos a iniciar de manera progresiva. Pensamos que el día miércoles probablemente iniciemos con unas 350 dosis diarias repartidas en estos 11 centros de salud, pero con la idea de ir progresivamente aumentando el volumen de Ahora, doctor, concretamente, cuando la persona se inscriba, ¿va a aparecer el centro de salud que puede elegir o lo hace automáticamente el sistema en función del domicilio de la persona? Sí, en estos momentos, en virtud de lo vamos a hacer teniendo en cuenta, obviamente, el domicilio del centro de salud y el domicilio, el barrio al que pertenece, por supuesto, esa persona. Doctor, ¿qué va a pasar con la redonda? Y la redonda se está evaluando, está todo preparado, así que cuando el ministerio, las autoridades del ministerio tomen la decisión, seguramente se va a poner en funcionamiento. Como centro de vacunación, al igual que, por ejemplo, en la esquina encendida. Con esa modalidad, con la misma modalidad. Muchas gracias, doctor. ¿Ahora va a ser todo? Sí. ¿Me lo pasamos? 350 dosis. 350 dosis.